Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. En este día te saluda tu hermano en Cristo, el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela, Puerto Rico. Y estamos en un viernes más en vivo desde aquí, desde Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. En este tu programa que tú has hecho tu favorito de todos los viernes y que has convertido en el salón de clases radial, El Texto Sin Pretexto. Así que como todas las semanas estamos aquí analizando la palabra del Señor desde su contexto. Y como siempre, todos los viernes me acompaña la hermana Dalwan Nieves. Dalwan, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, bendiciones, bendiciones a nuestros hermanos, amén, que nos ven, que nos escuchan en este momento. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar aquí, ¿verdad? Llevando a cabo este ejercicio tan hermoso que es leer, analizar y hablar sobre la palabra de nuestro Señor. Y damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos permite de poder hablar libremente de su palabra. Amén. Amén, amén. Así que estamos contentos de poder compartir con ustedes y como siempre les animamos a nuestros hermanos que ¿verdad? Nos envían sus preguntas, sus dudas, que lo puedan hacer a través ya sea de nuestro correo electrónico o de nuestro número de teléfono que ya mismito por ahí aparece en pantalla para los que están conectados a las redes, amén, así que porque nos puedes estar escuchando a través de la radio, directamente a través de Triunfo 96.9, a través del Facebook, ¿verdad? En Facebook busca Triunfo 96.9, a través de YouTube, a través de la plataforma o de la aplicación de nuestra emisora, así que tenemos todos los medios posibles para que puedas escuchar la palabra del Señor. Amén. Y hoy pues, si me escucha un poquito raro es que pues estamos ahí soltando, ¿verdad? Una ronquera de temporada, pero mire, como decimos en Puerto Rico, si usted ve por ahí, escucha un gallo, usted le echa maíz. Así que así decimos en Puerto Rico. Sí, amén. Así lo hemos pasado esta temporada, ha estado un poquito fuerte. Sí, pero con la ayuda del Señor ahí vamos, así que vamos a ver qué base bíblica tenemos para el día de hoy. Vamos a trabajar hoy Mateo 9 del 14 al 17 y damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Muy bien. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Muy bien, amén. Amén. Fíjense que la siguiente objeción que surge es porque, si se acuerdan los pasajes que estudiamos la semana pasada, Jesús está en un party, una fiesta. Y esta fiesta específicamente la crea Mateo. Mateo, que es un publicano que ha invitado a sus amigos publicanos dentro del mundo judío, pues son vistos como pecadores, no solamente porque cobraban impuestos para el imperio, sino porque pues cobraban, usted sabe, un poquito más allá, y parte de esas ganancias pues muchas veces, o en la mayoría, ¿verdad?, terminaban en los bolsillos de estos publicanos, así que no eran muy bien vistos. Así que Jesús está comiendo, está cenando con gente de mala reputación. Entonces la queja ahora que surge es, bueno, Jesús no ayuna. O sea, Jesús es un comilón. Inclusive hubo un pasaje donde Jesús mismo se lo dice. Le dice: ven acá, Juan el Bautista vino, que no comía ni bebía,
y decía, empichonado está, demonios tiene. Pero el Hijo del Hombre come y bebe, y ustedes lo critican porque dicen que es un comilón. O sea, aquí en Puerto Rico le decimos a eso palos y boga, Y palos y y no palos boga. y no boga, ¿verdad? Pero ¿por qué los fariseos traen el asunto del ayuno? Mire, bíblicamente la ley exigía ayunar solamente el día de la expiación. Es el único ayuno obligatorio. No hay otro ayuno obligatorio que no fuera el día de la expiación, que es lo que se conoce como el Yom Kippur o el Yom Kippurín, ¿verdad? Ok. Porque en hebreo es en plural, es el día de las expiaciones. Exacto. ¿Verdad? Y ese es el único momento en el cual se exigía el ayuno. Ahora, ¿qué sucede? Que en los tiempos de Jesús los fariseos convirtieron el ayuno en una práctica de por lo menos de 2 a 3 veces semanales. O sea que Ok. usted tenía que ayunar, pero no solamente eso, sino que lo convirtieron en una muestra de piedad. Ok. Por ejemplo, un fariseo, y Jesús lo criticó, porque los fariseos que hacían, tras que ayunaban, ellos lo dejaban ver públicamente. Exacto. Jesús por eso en un momento dado le dice, cuando ayunéis, fíjate que Jesús no entró categóricamente a hablar del tema, sino que le dice, mira, cuando ustedes separen un tiempo de ayuno, hágalo aparte, ¿verdad? No hagan como los fariseos, que ellos demudan su rostro. Eso es como cuando tú estás en ayuno y tienes cara de que, ¿verdad? Tienes deficiencias calóricas en tu Exacto. cuerpo. Pues la gente dice, espérate, se tiene un down. Pues Jesús dice, mira, ellos demudan su rostro para demostrarle a los hombres que ayunan. Y Jesús le dice, mira, no hagan eso. Al contrario, enjuáguense en la cara, lávense en la cabeza, solamente demuestren que ayunan al Señor. Amén. ¿Ve? Y eso es lo que entonces vemos la peculiaridad de los fariseos versus Jesús. Ellos están criticando a Jesús porque no ayuna, pero Jesús ya había establecido en el Sermón del Monte cómo era que se debía hacer. Así que, pero Jesús no se queda solamente con eso, sino que Jesús hace una comparativa con las bodas. Ah, exacto. ¿Por qué? Porque él dice, mira, esta gente no pueden ayunar porque están de boda, están con el novio, ¿verdad? Y para que entendamos un poco el contexto, las fiestas de bodas de aquel Ajá, momento exacto. mínimo requerían 7 días. Exacto. Eso era, mire, si no había muchos chavitos, si había bastante, pues podían extenderse hasta 10 días. Exacto. Así que no es como las bodas nuestras, que eso es 2 horas y vámonos. No, eso era largo y tendido. Así que 7 días de festejo, pues una persona no podía ayunar. Entonces él le dice, ¿cómo ellos van a ayunar? Porque estamos en momento de celebración. Pero llegarán momentos donde a ellos les toque Exacto. ayunar. O sea que Jesús no es que critica el ayuno como disciplina, sino que le deja saber que en aquel momento era momento de celebración y es momento de inaugurar el reino de los cielos que se acerca, Amén. que esto es parte de lo que Jesús está enseñando en este momento. Pero vamos a ver los otros 2 textos porque Amén. Jesús trae otra comparativa. Exacto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservan juntamente. Muy bien. Fíjense que ahora Jesús refuerza el punto de la parábola del novio, ¿verdad? De esa ilustración que él hace, de que dice, mira, ellos no pueden estar en ayuno porque están con el novio, pero ahora lo trae con otros 2 ejemplos. Un ejemplo que trae es el de una pieza de ropa, que usted sabe que a veces uno usa cierta ropa que como que no se la baja, Sí, porque como que que nos se gusta. acomoda, Sí. ¿verdad? Y ya usted se la tira encima y hasta camina con usted, ¿verdad? Pues llega el momento que eso pasaba mucho cuando uno se criaba, que siempre tenía como que ese camisetón de dormir, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con la ropa, con la tela? Según se va lavando, se va afinando la tela. Y si de repente aparece algún roto, algún hueco en esa tela,
típicamente no se puede usar una tela nueva para remendar. ¿Por qué? Exacto. Porque la tela nueva, cuando se eche a lavar por primera vez, ella se va a encoger. Y al encogerse, pues, ¿qué va a hacer con la tela que ya está usada, que Sí, está por el deteriorada? desgaste, exacto. Pues la va a desgastar. Ese es el primer ejemplo que usa Jesús para dejarle saber, mira, ustedes están en un sistema totalmente obsoleto, yo traigo algo nuevo, el reino de los cielos se está manifestando como debe ser, no con el ropaje religioso, legalista que ustedes le están imponiendo, porque Jesús dijo, yo vengo a reinterpretar la ley. Amén. Yo vengo a darle el verdadero sentido a la ley. Y en ese sentido, él hace esa comparativa. Para que tuvieran más claro, pues usa otra comparativa que es la del vino. Exacto. El vino, típicamente se usaban los odres, que eran hechos de piel. Entonces, la piel tenía la capacidad de ser elástica. Pero un vino nuevo, que está, como decimos nosotros, burbujeante, Exacto. que puede fermentar, pues no podía ser echado en cualquier tipo de odre. Un odre ya usado, Sí. pues había estirado lo máximo. Eso es como cuando usted coge un cuero de un bongo o de una conga, ¿verdad? O de una batería que ya está estirado y usted trata de meterle más y le aprieta, va a llegar el momento que rompe. Exactamente. Son elásticos, pero no son irrompibles, Exacto. ¿verdad? Y eso es lo que pasaba con estos odres. Un odre usado no podía recibir la fermentación de un vino nuevo. Sí, porque se necesita expandir. Exacto, ya no tiene para dónde expandir. Exacto. ¿Y qué sucedería? Pues tanto el odre se pierde como el vino. Entonces, ese es el segundo ejemplo que Jesús trae para dejarle saber, mira, lo nuevo que trae el Señor, que trae en el Evangelio del Reino, no puede ser echado en los moldes. Los moldes Exacto. pudieran ser una forma simbólica de lo que es un paradigma. Exacto. ¿Y qué es un paradigma, el pastor? Bueno, un paradigma es una estructura de pensamiento, es una forma, ya yo creo de esta manera, y claro, los fariseos tenían sus paradigmas muy establecidos. Ellos entendían las cosas de unas formas y las entendían también de esa forma que cuando usted mira la historia se va a percatar de que las profecías se cumplieron en su cara, pero ellos no se dieron cuenta. Amén. Claro Así que que, sí. porque tenían un paradigma tan rígido que no permitían ver lo que estaba sucediendo con Jesús. Así que por un lado les está diciendo, mira, no podemos poner paño, ¿verdad? Remiendo de paño nuevo en un traje viejo y no podemos depositar un vino nuevo en odres viejos porque ambas cosas se van a perder. Amén. Hay que renovar nuestro entendimiento. Como lo dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 12 nos invita a eso mismo, Amén. a tener una metamorfosis, ¿verdad? Una metamorfe, un cambio de forma en nuestras estructuras, Amén. de ver lo que Dios está viendo. La Biblia dice que Dios es un Dios creador Amén. y que Él hace cosa nueva. Nueva. ¿Qué significa esto? Los principios bíblicos siempre son los mismos, Amén. pero Dios siempre está haciendo cosas nuevas en cada tiempo, en cada generación. Amén. Porque Dios se apresta a traer una nueva cosecha de almas Amén. y de vidas para este tiempo. Así que lo creemos fielmente. Amén. Así que hemos, ¿verdad?, explicado la base bíblica de la mañana de hoy y tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a Amén. ver, hoy hay bastante tela de donde cortar. Vamos con Así la que primera. vamos por ahí. ¿Podrías explicar si lo que dice Juan tiene que ver con el anticristo de Apocalipsis? Primera de Juan 2:18 al 22 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que él es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Muy bien. Vamos a ir tratando de cubrir varias Sí. áreas en este pasaje, así que porque aquí hay bastante tela que cortar. Bien, en primer lugar, el apóstol Juan hace uso del término paidía, Ajá. paidía en el griego. Este término significa hijos queridos o hijos pequeños. Eso explica el por qué la traducción Reina Valera entonces traduce al término hijitos, ¿verdad? Un término en diminutivo. Luego de eso, Juan utiliza el término esjate, de donde viene el término o el concepto teológico conocido como el escatón, también Ajá. un concepto escatológico. Cuando usted le hablaba a un judío del escatón, el escatón tenía que ver con el fin de los tiempos o con lo que el Antiguo Testamento llamaba el día temible de Jehová. Exacto. ¿Ok? Ese es el escatón. Entonces, a él habla, ya es el último tiempo. Ok, para nosotros los creyentes, porque usted me dirá, pastor, pero eso se escribió en el año, hace 2000 años atrás. ¿Cómo que estamos en el último tiempo? ¿No es ahora? Bueno, Ajá. el último tiempo bíblico, ¿ok? Comenzó con la resurrección de Cristo. Ok. ¿Ok? O sea, cuando hablamos del último tiempo, esto comenzó, se inauguró con su resurrección. Amén. De su resurrección a cuánto va a durar Ujú. ese último tiempo es lo que no sabemos. Exacto. ¿Ok? Acordémonos que la medida de Dios versus la nuestra, nosotros vivimos en el Cronos, para nosotros 100 años es toda una vida, pero la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años Amén. y 1000 años es como un día. Así que para el Señor han pasado ¿cuántos días? Pues 2. Para nosotros 2000 años, para Dios 2 días. Así que han pasado 2 días desde que se inauguró los últimos Exacto. tiempos. Si lo tomamos literal. ¿Verdad? Exacto, si tomamos esa medida de 1000 años como un día. O sea, porque lo que nos quiere decir eso es que Dios fue el que creó el tiempo. O sea, Dios no se sujeta al tiempo, Exacto. Él es el que crea todo esto. Entonces, lo que nos está diciendo es que desde los tiempos de la iglesia originaria, pues ha comenzado el fin de los tiempos. Y este tiempo se le conoce así porque será un tiempo, ya sea largo, ya sea corto, el tiempo que Dios establezca, marcará el fin de todos los acontecimientos y obviamente la revelación de un Cristo que va a venir a gobernar, porque acordémonos que Dios le prometió a Israel un reino sempiterno. Amén. ¿Verdad? Ese rey tiene que gobernar sobre la nación que Dios escogió, así que ese cumplimiento se tiene que dar. Todo se está moviendo a lo que llamamos un fin predeterminado. Todo se está moviendo a un itinerario. ¿Cuándo? Pues la Biblia dice que ni los ángeles Amén. saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, la instauración de ese reino, en un momento dado, va a ser obstaculizada por la llegada del anticristo. Fíjese que Pablo utiliza 2 términos, utiliza anticristo en singular y anticristos Exacto. en plural, ¿ok? O sea, ¿qué nos está hablando el pasaje? Nos habla de que sí hay un anticristo que se va a manifestar, pero antes de que ese anticristo en singular se manifieste, se van a manifestar muchos Exacto. anticristos. Esto es parecido a lo que Pablo llama el ministerio de la iniquidad. Ok. Esto es importante entenderlo porque Juan es el único que utiliza el término anticristo. Ajá. Pablo utiliza entonces el término ministerio de iniquidad. ¿Verdad? Cuando el ministerio de iniquidad, el hombre de pecado, se manifieste allá en segunda de Tesalonicenses, pues es básicamente el mismo lenguaje. Lo que está diciendo es, si va a haber un individuo que se va a oponer contra todo lo que se llame Dios, y que lo vamos a ver luego en Apocalipsis, pero antes de que ese individuo aparezca, muchos con ese mismo espíritu van a aparecer. Por eso es que yo siempre insto a la gente a veces tiene una fijación de que quiere saber quién es el anticristo. Mire, enfóquese en Cristo, que es nuestra Amén. meta. El anticristo aparecerá en el momento Exacto. que Dios así lo determine, pero dediquémonos a compartir a Cristo, que es lo Amén. que debe ser medular Amén. para nosotros. Sí, porque Ahora, ese día yo no quiero estar. no, yo tampoco. Así que esperemos que usted tampoco se quede Exacto. para ese momento. Ahora,
Otro asunto que hay que entender claro, porque fíjate que el texto está hablando de un grupo, y si usted sigue leyendo, de estos que niegan a Jesús y a Dios. ¿Qué sucede? Que en los tiempos en que Juan escribe, por eso es que él habla de anticristos, Exacto. hay un grupo llamado los docetas. ¿Quiénes son los docetas? Los docetas es un grupo conocido como las primeras herejías dentro del cristianismo. La palabra doceta significa en apariencia. Exacto. Este grupo enseñaba que Jesús no vino en carne. Por eso es que Juan va a decir, ¿cómo podemos probar si un espíritu es de Dios o no? Si dice que Jesús vino en espíritu, no es de Dios. Si dice que vino en carne, sí es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos decían que Jesús no caminó sobre las aguas, sino que en apariencia caminó sobre las aguas. Jesús no murió en la cruz, sino que en apariencia murió en la cruz. Por tanto, Jesús no resucitó, como no murió, fue en apariencia. O sea, todo fue en apariencia. Jesús fue un espíritu, exacto, ¿verdad?, que anduvo por ahí, y esa fue la primera herejía, y eso es lo que Juan está combatiendo. Exacto. ¿Ok? Ahora, el otro aspecto que quisiera tocar es el asunto de la identificación del santo. ¿Quién es el santo que menciona ahí? Porque usted dirá, pues el Espíritu Santo, o el santo se refiere al Padre, o el santo se refiere al Hijo. Vamos a ver algunas bases bíblicas, tenemos 3, que nos ayudan a identificar quién es el santo. Vamos a ver la primera base bíblica. Amén. En Marcos 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Ok, ahí tenemos a quién, al endemoniado de Gadara. Exacto. Que cuando ve a Jesús dice, espérate, yo sé quién tú eres. Y lo que hace es reconocer, tú eres el santo de Dios. Vamos a ver otra base bíblica. Hechos de los Apóstoles 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese en un homicida. Ahí estamos hablando de Pedro en su prédica. Cuando Pedro habla, dice, mira, al que ustedes crucificaron, ese fue que el santo y al justo. Amén. Vemos por segunda ocasión cómo se identifica a Jesús como el santo. La tercera. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muy bien, y aquí tenemos la base bíblica de la carta escrita a la iglesia de Filadelfia, y vemos cómo el mismo Jesús se identifica. Esto dice el santo. O sea, que basado en la escritura, usando el principio de Lutero, escritura escriturae, ¿verdad? La escritura se interpreta a sí misma. Pues podemos decir que vosotros tenéis la unción del santo. El santo es una referencia a Jesús. Amén. Porque estamos bautizados con el Espíritu Santo, pero ¿quién fue el que nos bautizó? ¿Quién fue el que envió el Espíritu? Amén. Exacto, Jesucristo. Cristo Jesús. Amén. Así que Cristo Jesús, vosotros tenéis la unción del santo, y por tanto la unción os enseña. Es ese redarguir, ese discernimiento que nos da el Señor de poder entender cuando algo está picando fuera del hoyo, ¿verdad? Y no va conforme a lo que la Escritura nos enseña y nos establece. Así que estamos, ¿verdad? Contentos, amados, de que nos estás escuchando. Si te estás conectando recientemente, este es el programa del Texto Sin Pretexto. Como siempre, animamos a nuestros hermanos a que nos envíen sus dudas, sus preguntas. Tenemos ahí el correo electrónico, que es en su contexto 96.9 @gmail.com, y nos puede enviar, ¿verdad?, también su mensaje, ya sea mensajería regular o de WhatsApp, al 787-503-4125. Repito, 787-503-4125. Así que vamos entonces con la segunda La comenzamos pregunta. Muy bien. ¿Podrías explicar 1 de Juan 5:16? Y dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Muy bien. Para hacerle justicia al contexto, ¿verdad? Como se llama nuestro programa. Exacto. Pues mire, si miramos los versos 14 y 15 de este capítulo de Juan, Juan le da la seguridad al lector de que Dios responderá a su oración. Vamos a ver esos dos versos, Dalvan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok, o sea que en los primeros dos versos, antes del que hemos leído, Juan está diciendo, mira, tenemos esta confianza, podemos pedir conforme a su voluntad. ¿Verdad? Esto es importante resaltarlo, porque en un mundo teológico novedoso, donde usted decreta y donde usted declara y donde usted impone y donde usted le dice al Señor, usted tiene que hacer lo que yo diga, ¿verdad? Hay que hacer estas aclaraciones, sí. Porque ¿verdad? Hay muchas cosas por ahí moviéndose en el ambiente teológico, y es importante que cuando usted ore, por eso usted tiene que conocer qué dice la palabra. Amén. Usted tiene que indagar en oración, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Amén. Y cuando usted ora conforme a su voluntad, amén, Él nos oye. Amén. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿verdad? De las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, el verso siguiente, que fue el primero que leímos, estimula al creyente a orar por un hermano creyente que esté pecando. Ok, eso es lo primero. Sin embargo, hay una limitación que se hace en esta oración, pues Juan dice, si el pecado de esta persona implica un pecado que lleva a la muerte, la oración no debe ser ofrecida. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. A lo largo de esta carta, si miramos y estudiamos Juan con detenimiento, vamos a ver que el tema del pecado es un tema constante en la carta. Y una de las cosas que se nos dice, ¿verdad? Para que podamos tener una perspectiva más amplia, en primera de Juan 1:8 nos dice algo sobre el pecado. Vamos a ver ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, o sea que por un lado, Juan dice, mira, no hay ser humano que no cometa pecado. ¿Ok? Pero al mismo tiempo le deja saber, y vamos a ver la otra base, primera de Juan 3:8 al 9, que la vida del cristiano no puede caracterizarse por el pecado. Exacto. Vamos a verla. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok, que para irnos a la pausa, ¿qué hemos dejado dicho aquí? Por un lado, todos podemos pecar, amén, según lo dice la carta de Juan. Pero por otro lado, el que nace en Cristo, su vida no debe de estar dominada por el pecado. Cuando regresemos de la pausa, vamos entonces a contestar a qué se refiere esto del pecado de muerte. Así que te pedimos que no te muevas, mantente en sintonía, que tu programa El Texto Sin Pretexto ha de regresar. Muy bien, estamos aquí de regreso en tu programa El Texto Sin Pretexto, que te saluda el pastor Isaac Ruiz y te estás conectando a la segunda media hora de nuestro programa. Y antes de seguir con la pregunta que se quedó sobre la mesa, pues queremos rapidito reconocer los hermanos que están conectados a través de los medios, a través del Facebook. Tengo por aquí, en primer lugar, está como siempre mi amada esposa, mi suegra, que están fielmente conectadas ahí. Y de las que siempre se conectan toda la semana, Mayra Peyot, tenemos a Silvia Luis, tenemos a la pastora Lisandra Luciano, a Leslie Cruz de Bajura, tenemos por aquí a Abigail Molina, tenemos de Bajuras también a la hermana Iraida Lago, Aracelis Martínez,
Vicky Vélez, a Yadiel David Valle, el evangelista Yadiel David Valle, Dios te bendiga. Amén. ¿Quién más tienes por ahí, Dalván? Tengo a Pedro Francis, amén, y el Salvador Yadiel David, ajá, amén, y un saludo también al presbítero, nuestro hermano César Núñez, amén, a quien ¿verdad? Vimos en el día de ayer y pues nos dice que pues que aunque no nos escribe, pero siempre está conectado, también a Milagros López, muchas bendiciones a todos. Amén, amén. Así que César, saludos. Así que qué bueno que nos pueden estar, ¿verdad?, sintonizando. Y vamos a retomar la pregunta. Estamos hablando específicamente de la base bíblica que se encuentra en Primera de Juan 5:16, donde Juan nos insta a que si hay algún hermano que comete pecado de muerte, no se ore por él, ¿verdad? Y entonces la pregunta que surge, ya hemos, ¿verdad?, visto varias cositas del de la carta de Juan. ¿Qué es ese pecado de muerte? Bueno, para los lectores originales, posiblemente al Juan no aclarar, no detallar. Acuérdense que Juan estuvo 50 años, un ministerio en la iglesia de Éfeso. Ok, o sea que estuvo en 50 años, usted enseña, mire, largo y tendido. Amén. O sea que posiblemente cuando él escribe, pues sus lectores saben de qué él está hablando. Okay. Pero nosotros estamos a la distancia, 2000 años después, y pues se nos resulta para nosotros como lectores modernos de difícil comprensión o tal vez hasta imposible en cierta medida de alcanzar. Pero los eruditos, los que saben, los que se han metido en el tema, pues han logrado destacar tres interpretaciones básicas, ¿verdad?, de lo que se puede entender del contexto del pasaje. Okay. Y voy a compartirlas. Una de las interpretaciones que surge de esto es que se refiere a un pecado específico y mortal. Este punto de vista es el punto de vista de que ciertos pecados son imperdonables. Este punto lo sostiene mucho la iglesia romana. Okay. De aquí es que salen que hay pecados veniales y pecados no veniales. Okay. Este asunto de los pecados, a mi abuela le decía eso, los pecados blancos. Okay. Esa idea surge de pecados veniales y pecados no veniales, o pecados hechos en la ignorancia. Ajá. Y pecados hechos ya en la vida, estando en conciencia en Cristo. Y dentro de ese tipo de pecado, ellos introducen ciertos pecados. Por ejemplo, el asesinato, la idolatría, la injusticia, la apostasía, el adulterio, la fornicación. Inclusive no solamente el romanismo, a veces dentro del lado evangélico, pues hay personas que cuando tú le dices ¿qué es pecado? Pues adulterio, fornicación, etcétera. O sea, se limitan a una cierta cantidad de pecados. Los otros, pues, esos no son tan malos, ¿verdad? Exacto. Y esa es una postura. Ok. La segunda postura es la que dice que el pecado de muerte se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted sabe que cuando Jesús habló en la tierra, Jesús enseñó que toda blasfemia contra el Padre y el Hijo sería perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y qué es blasfemia? Bueno, desde el contexto en el que se da cuando a Jesús le están diciendo, él reprende a los demonios en nombre de Belcebú, porque demonios tiene. Así que ellos le estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo al diablo. Y es en ese contexto que Jesús dice, toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ahora, un punto que quiero tocar porque siempre se abre esta avenida cuando hablo del tema. Pastor, ¿y cómo yo sé si yo he blasfemado o no? Porque siempre me la hace. Bueno, a nivel teológico hay algo que se enseña que es el endurecimiento judicial. Okay. ¿Qué es eso del endurecimiento judicial? Una persona que blasfema contra el Espíritu Santo es como que Dios se desentiende de esa persona, y por tal razón a esa persona no le va a molestar o no le va a pesar pecar contra el Espíritu Santo. O sea, si usted siente que no quiere ofender al Espíritu Santo, pues usted no ha ofendido al Espíritu Santo, o sea, porque a usted le preocupa. Exacto. Pero si a usted le da lo mismo
¿verdad? Pecar, no pecar, ir a la iglesia, o sea, ya usted está en un estado de vida que le da lo mismo lo que sea, pues eso pudiera ser una señal de ese síntoma, ¿verdad? De blasfemia. O sea, perdonen, hay que aclarar algo aquí, o sea, aquí se está refiriendo, estamos hablando de personas que han conocido al Señor, estamos hablando de personas que no han conocido, que nunca se han convertido, ¿verdad? En, como decimos nosotros, sino que él está dando referencia a cristianos o personas que en su momento, como él dice, estuvieron con él, pero no fueron, o sea, estamos hablando de cristianos. Exacto. ¿Ok? Y yo sí en verdad pienso que es que cuando tú llegas a este punto, Dios es tan justo, tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, pero es que Él es justo, grande, poderoso, misericordioso. Cuando nosotros presentamos, ¿verdad? Reconocemos y nos humillamos. Pero es que cuando tú llegas a este punto, tú no te vas a humillar. Es un punto de no retorno. No, exacto. O sea, ahí, o sea, no es que Dios sea malo, es que esa parte nos toca a nosotros. Y una persona que caiga en este punto de la blasfemia, su corazón, como te acabo de decir, está tan endurecido, y su reconocimiento mío de individuo, de que yo soy el todo, llega a un punto que no hay forma de que esa persona regrese al Señor, y ahí es que viene esa ¿verdad? Enseñanza que nos está trayendo Juan. Eso, amén. Así que, y esa es la segunda postura. Hay una tercera postura que vamos a compartir. ¿Qué es el pecado de muerte? Pues hay quienes entienden que el pecado de muerte es un rechazo total al Evangelio. ¿Okay? Los que sostienen este punto de vista sostienen que los pecados específicos están previstos en el pecado que lleva a la muerte. Y voy a citar a un erudito de apellido Plummer. Él afirma lo siguiente. Él dice: es posible cerrar el corazón contra las influencias del Espíritu de Dios de manera tan obstinada y persistente que el arrepentimiento se convierte en una imposibilidad moral. Amén. Entonces, los que sostienen este tercer punto de vista se basan específicamente en unas bases bíblicas que vamos a ver en Hebreos capítulo 6, 4 al 6, vamos a ver qué dice esa base bíblica. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ok. Dos bases bíblicas bastante fuertes en su lenguaje, que lo que nos están diciendo es: una persona que aceptó al Señor y se tornó atrás, ¿verdad? Y como lo dice el texto, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero. ¿A qué le llama el autor los poderes del siglo venidero? Se entiende que es a la manifestación de los dones del Espíritu. Amén. Una persona que fue usada por Dios y que ahora cae, ¿verdad? El autor a los hebreos, ¿verdad? Exacto, sí. Estamos leyendo directo del texto. Obviamente aquí hay mucha tela que cortar que por factor de tiempo y espacio no tenemos, pero los que sostienen la tercera postura, que es la que estamos compartiendo, se basan en este verso bíblico. La otra base, que es Hebreos 10:26, dice: si pecáramos voluntariamente, o sea, hay algo que se llama, lo que yo le llamo los ups, ¿sabes? Se me chispoteó. No contaba, o los pecados que la Biblia llama pecados de ignorancia. O sea, cuando David dice: líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Esos pecados que, o sea, lo hice y ni siquiera me percaté que lo hice. Eso es una cosa, pero el autor habla aquí de pecados
cometidos de manera voluntaria, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, Amén. sino una horrenda expectación de juicio. Ya Juan nos dijo que pecamos, Amén. ¿verdad? Pero una cosa es, como decía la misma carta de Juan, que estemos viviendo en una vida pecaminosa como si no hubiéramos conocido al Señor. Amén. De eso es que se Exactamente. trata. Así que los que sostienen la tercera postura dicen, pues mira, el pecado de muerte es esta persona que al fin y al cabo terminó fuera del evangelio Exacto. y no quiere saber, o sea, para esa persona no se ore, ¿verdad? Así que yo de las tres posturas me inclino personal a las últimas dos, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? O la blasfemia o esta última, basándome en el contexto mismo de lo que habla entonces Juan del pecado de muerte. Mirando su contexto, obviamente pues no soy categórico, ¿verdad? Acuérdense que Juan no detalló, ¿verdad? Y cuando la Biblia no detalla unas cosas, pues tenemos que ser humildes y decir, pues mira, lo que la Biblia no detalla, Amén. pues cuidémonos de ser Amén. categóricos, porque pues, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? No podemos jalar el texto por los pelos y llevarlo a querer decir lo que queremos que diga, ¿verdad? Sino que estamos abiertos a que puede ser una o puede ser la otra. Así que Amén. vamos a la tercera pregunta, que yo creo que con esta se nos va el tiempo de lo que nos queda del programa. Vamos a ver. Amén. Espérate que se me... Vamos a... Ok. Pregunta. Los hijos de Dios que se mencionan en Génesis 6, del 1 al 4, ¿son los ángeles de Job 1:6 y 1:2 a los que Judas menciona en el versículo 6? Ok, bien, vamos primero a leer Génesis 6, 1 al 4, para ver de qué estamos hablando. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujer, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Muy bien. Ok, en este verso hay una triple identificación, o sea, hay tres posturas, la voy a compartir rápido. Está la postura que dice que estos hijos de Dios, a los que se mencionan ahí, son a los ángeles, y que los ángeles tomaron forma humana. Está basado específicamente en cierta literatura que vamos a mencionar más adelante, y se acercaron a las mujeres, y de ahí entonces nacieron los famosos gigantes, o si usted lo googlea por ahí, los famosos Nefilín, que muchas Nefilín, teorías se exacto. escuchan en las redes. Esa es una postura. Está la otra postura un poco más conservadora, que dice los hijos de Dios es una referencia a los descendientes de Set. Exacto. ¿Ok? Esa es la segunda postura, que hace referencia a las hijas de Caín versus los hijos de Set. Dentro de esa línea de los hijos de Set hay una tercera que yo le llamo la interpretación arqueológica. Ok. ¿Por qué? Porque la arqueología se ha metido en esto, y resulta que la arqueología ha identificado un hallazgo que se conoce como la estela de Gilgamesh. Ok. ¿Ok? La estela de Gilgamesh es una piedra escrita, eso es lo que se conoce como una estela, y en esa estela de Gilgamesh dice que los reyes acadios y reyes ugaríticos, estos reyes que eran descendientes específicamente de Set, Ok. que estos reyes se llamaron a sí mismos hijos de Dios, y que estos reyes se creían que ellos poseían 2/3 partes divinos, o sea que su ser era 2/3 partes divino. En esa estela dice que cuando ellos empezaron a reinar, tomaron por la fuerza Ajá. mujeres de las demás tribus,
y las tomaron por esposa. O sea, no es si tú querías, no. Le mandaron a traer todas las mujeres que ellos querían, y que eso es a lo que se refiere. Ok. La identificación de los demás versos que vamos a ver, pues va a depender de cuál postura usted asume en este primer verso. ¿Ok? O sea, porque, ejemplo, la iglesia copta, la iglesia del oriente, la iglesia oriental, ciertos movimientos evangélicos, pues creen, inclusive el pueblo judío. El pueblo judío entiende que esto se refiere a los ángeles que tomaron forma humana. O sea, que dentro del cristianismo, claro, esto es un punto, lo estamos contestando aquí, pero no es un asunto que es salvífico. O sea, si fueron ángeles, si fueron seres humanos, esto ni me salva ni me condena. Pero lo estamos aclarando para beneficio de todos. Ahora, vamos a ver la base de Job 1.6, ¿qué dice? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok, en Job se nos habla de que los hijos de Dios, por eso es la asociación que se hace de Génesis. Espérate, los hijos de Dios, en Job, los hijos de Dios son ángeles. Se entiende que los ángeles típicamente vienen de la del Señor. El que aparezca Satanás como el adversario, el acusador, en este contexto no debe sorprendernos según Apocalipsis. Apocalipsis enseña que Satanás va al trono de Dios a acusar a los santos de día y de noche. O sea que él ya no es el querubín protector como típicamente se le llama, o se le llamaba, sino que es ahora el acusador, el que está delante de Dios, y que en ese momento pues él aparece ahí en escena. Así que esa es ahora la otra base, que es Judas 6. Vamos a ver. Amén. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok. Si miramos la base de Judas, la base de Judas hace cierta armonía con lo que nos enseña la literatura extrabíblica judía. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Pues mire, hay una literatura extrabíblica judía que no está en nuestro canon. Tenemos, por ejemplo, el primer libro de Enoc, para aquellos que quieren buscar un poco más allá. El primer libro de Enoc, el libro de Jubileos, ¿ok? Y el testamento de Neftalí. ¿Ok? Para aquellos que les apasiona estos temas. Pues según la literatura, claro, no estamos diciendo que Judas en su carta está patrocinando todo lo que aparece en esa literatura, pero sí parece que va en línea a lo que esa literatura enseña. Lo que está diciendo aquí es que unos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, su cuerpo. La morada se refiere, ¿verdad?, tanto a su posición como el cuerpo que Dios les había dado, y haciendo referencia a lo que en Enoc, Jubileos y el testamento de Neftalí enseñaba, de que los ángeles tomaron formas humanas y se acercaron a las mujeres. Obviamente hay un montón de información adicional que usted va a conseguir ahí en Enoc, en Jubileos y en el testamento de Neftalí, que no necesariamente Judas esté de acuerdo con eso, ¿verdad? Hay que hacer la salvedad, pero obviamente esto es un punto que a veces se le da mucho color en las escuelas bíblicas. Esto causa debate, esto causa hasta que el hermano se moleste y todo, pero esto lo compartimos, ¿verdad?, para que usted entienda que, pues mira, hay cosas en la Biblia que no son medulares para la salvación. Se menciona, parte de la mención que se hace en Génesis es qué fue lo que causó el diluvio, ¿verdad? Y parte es toda esta maldad que se está desarrollando y que Dios viene a destruir esta raza de gigantes que están sobre la tierra, que son los primeros poderosos, etcétera. Y eso es parte de la argumentación que se está dando. Hay quienes entienden, ¿verdad? Y esto lo dejamos abierto a que usted haga su juicio y haga su análisis. No queremos ser categóricos, porque esto es algo que, mire, la iglesia no se ha puesto de acuerdo en 2000 años de historia. El judaísmo pues ya tiene su posición establecida. Pues obviamente no vamos a pretender en un programa radial decirle, pues mire, usted tiene que irse por esta. No, esto es algo que, mire,
sean ángeles o sean humanos, pues usted no es más salvo ni menos salvo por ello, ¿ok? Así que en ese sentido, pues lo dejamos, ¿verdad? Presentamos las posturas que existen. Obviamente le invitamos que usted siga estudiando la maravillosa palabra del Señor, porque un texto, ¿verdad? Desde su contexto nos ayuda a que no formemos un pretexto. Así que, amén. Bueno, mi gente, ya nos queda menos de un minuto para estar en nuestro programa. Como siempre, les agradecemos y, ¿verdad? Y recomendamos, como siempre, que nos envíe sus dudas, sus preguntas a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro número de teléfono. Si nos está viendo en Facebook, lo debe de estar viendo ahí en pantalla al 787-503-4125. Envíenos sus preguntas, que semana tras semana. Había una cuarta pregunta que se nos quedó sobre el tintero, pero tiene que ver con el que te hieran la mejilla. La vamos a contestar la semana que viene, así que si hay que poner la otra. Lucas 6. Tienen asignación, ¿verdad? Porque como esto es el salón de la radio, pues hoy vamos con asignación. Lean Lucas 6. Así que nuestra hermana que nos hizo la pregunta, esa viene la semana que viene. Así que le instamos, amado, a que usted busque y se congregue. Si usted no tiene un lugar de reunión donde adorar, donde bendecir el nombre del Señor. Si está en el área oeste, estamos allí en Bajura. Si está en el área este, en Aguas Buenas. Y si está en otra parte, pues mire, la Iglesia de Dios Pentecostal tiene iglesia en los 78 municipios de nuestra isla. Busque un lugar donde se predique la palabra del Señor y se enseñe la verdadera sana doctrina. Así que para nosotros ha sido un honor, Daluán. Muchas bendiciones. Claro que sí, igualmente, bendiciones a todos, buen fin de semana, cuídense y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Este ha sido un programa más de El Texto sin Pretexto. Bendiciones. Amén. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto sin Pretexto.